Recorremos la región al menos un par de veces a la semana de mar a cordillera. Tenemos esa suerte, como dices tú, Alejandra. La verdad es que el COVID-19, esta pandemia, tiene comportamientos similares en términos de la afectación que produce a la familia. Pero el cómo se vive la pandemia, obviamente hay una tremenda diferencia cultural, ¿ya? Nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, que en el campo la gente la vive con un poco más de holgura, sin dejar de lado, por cierto, la preocupación diaria que ocurre en aquello. En las ciudades se vive de una forma más distinta, hay más hacinamiento, la gente está más junta, pero también eso provoca problemas sociales complejos, ¿ya? Lo que sí afecta transversalmente es algo que quizás la autoridad sanitaria en su minuto no midió y no contempló, que fue la afectación psicológica y mental de las familias y de los afectados, ¿ya? Porque una persona cuarentada que se le diagnostica un contagio de COVID-19 y que no tiene una gravedad, se envía a la casa con una cuarentena, pero sin el cuidado de nadie. No hay un seguimiento ni clínico, ni psicosocial, ni mental, ni a él ni a la familia, ¿ya? Y esa es una debilidad que ha tenido el protocolo sanitario y que en definitiva ha colaborado para que se contagie gente más rápido, porque queda al criterio del contagiado. Ese contagiado lo llaman 1 o 2 veces al día desde la Seremía de Salud para saber cómo está y dónde está. El señor contagiado podría contestar desde la casa como también desde otro lugar, ¿ya? Sin saber, o podría compartir con otras personas sin saber. El ministro recién, ahora, esta semana, empezó a hablar del aislamiento, ¿no es cierto? Cosa que no había hablado antes. Yo creo que se cometió una serie de errores por parte del gobierno en materia de la prevención, ¿ya? Yo creo que el gobierno ha hecho cosas muy buenas, como por ejemplo dotar a los hospitales y preocuparse que estén los respiradores mecánicos, que estén las camas UCI, a pesar que yo creo que en los próximos días la cosa se va a complicar mucho porque la red va a explotar, porque es mucho la gente que se está contagiando y está requiriendo una cama. Pero sin embargo, en materia preventiva, hemos hecho un pésimo papel. El propio ministro lo reconoció el otro día en un discurso que dijo que estaba caminando por la oscuridad. Usó ese tipo de palabras y reconoció que su castillo de naipes se le estaba derrumbando, porque su cuento que él se había comprado, esto de que la gente se contagiara progresivamente, había fallado. Y que se usara esta palabra de rebaño, de que prácticamente el rebaño tenía que tener un contagio gradual, o sea, que la población tuviera un contagio gradual, efectivamente fue una estrategia que al gobierno no le resultó y hoy día se le está escapando de las manos. Hoy día la saturación en la metropolitana, ya en regiones, ya de muchos hospitales que están al 70, al 90 y tanto por ciento de capacidad, casi completo, y con una propagación de contagiados que ya está en el promedio de los 5.000 diarios. Hemos estado conversando con algunos alcaldes de la región, Bernardo, quienes están muy preocupados de qué va a suceder, que dónde va a llegar sus adultos mayores en caso de ser contagiados. ¿Existe la preocupación y ocupación de las autoridades locales en torno al tema? Pero indudablemente, porque aquí hay un tema humano, ¿ya? Los que defendemos la vida, los que somos humanistas cristianos, los que entendemos esta sociedad como un derecho, como el derecho a la vida, como uno de los principales derechos, entendemos hoy día que lo que no puede ocurrir es que lo que ocurrió en Italia, ¿ya? En que el médico tenga que elegir a quién salva y quién se muere. Y en eso nuestros adultos mayores salen perdiendo. Siempre salen perdiendo. Entonces, obviamente que los alcaldes están preocupados, los cores estamos preocupados, la sociedad en general está preocupada, porque el gobierno hizo muy mal manejo en la prevención. Imagínese usted que en abril querían que nuestros hijos volvieran a clase. Y si no era el 27 de abril, era el 4 de mayo. ¿Crees tú que el principal error ha pasado por eso, por un mal manejo en lo que es prevención? Mire, lo primero que hay que entender es que uno se puede contagiar del COVID-19 en cualquier rincón del planeta. Ninguno de nosotros es inmune y la probabilidad de contagiarse siempre está. Por lo tanto, ¿por qué digo siempre esto? Porque parto diciendo que la primera responsabilidad es nuestra, individual de cada persona. Pero en una sociedad que tiene una cultura de vida, una forma de vida, uno no puede pensar que toda la gente va a obedecer o va a hacer las cosas voluntariamente. Hay un sector de la sociedad que siempre va a ser muy porfiado y no va a entender las medidas. Por lo tanto, ahí necesitamos un Estado que regule, un Estado que actúe en pro y no después. O
Si ustedes dan cuenta, el gobierno ha ido en una materia de ensayo actuando. Veamos cómo resulta esto. Ah, chuta, no resultó, pasamos a este otro plan. Eso ha provocado varias cosas. Lo primero, incredibilidad en la gente. ¿Ya? El gobierno perdió la credibilidad. O sea, lo que se dice hoy día por la televisión o la prensa, la mitad de la gente lo cree y la otra mitad no lo cree. Y al producirse la incredulidad, se produce un riesgo mayor porque la gente sale a la calle. Si a la gente un día le dicen, use mascarilla, quédese en casa, y al otro día le dice, vaya al mall porque va a estar abierto, mande a su hijo al colegio porque tiene que volver a clase, abra su negocio, ¿de qué estamos hablando? La gente va perdiendo la credibilidad. Entonces, este tipo de medidas han hecho que se propague con mayor rapidez el contagio. Lo que yo te decía del paciente cuarentado, hay mucha gente que no sabe que el paciente que es cuarentado y se va a su casa, queda sin el cuidado de nadie. Y ese paciente podría perfectamente contagiar a muchos. Tampoco el protocolo obliga a la familia a hacerse el examen, al menos que tenga síntomas. Si el examen debería hacérselo a todo el mundo, eso es lo más que deberíamos hacer en este país, y no se hizo. Los cordones sanitarios, que uno los ve en las carreteras, controlan 10 autos y pasan 90. Y los 90 y a los 10 que controlan, el control es insuficiente. O sea, si vamos a aplicar cordones sanitarios, tienen que ser con efectividad y eficiencia. Ese tipo de medidas son las que faltaron para no haber llegado a la situación que llegamos hoy día. Y yo lamento mucho decir, no me gustaría decir lo que voy a decir, pero se vienen días complicados, muy complicados. Nosotros además entramos en una época de invierno donde las temperaturas van a propiciar otras enfermedades respiratorias que van a necesitar atención en la red hospitalaria pública, la cual va a estar saturada. Entonces, efectivamente, nos condujeron por parte del Estado y del gobierno a una situación que podría haber sido mucho más fácil de resolver y manejar como crisis, ¿ya? Bernardo, y tu mensaje como autoridad también de la región, tu mensaje a toda la gente que está en sus casas, que nos está escuchando, en torno a precisamente a cómo vamos a vivir las próximas semanas. Bueno, el primer mensaje es de... Cuesta enviar un mensaje en realidad en época porque estamos todos afectados, pero el primer mensaje es a quedarse en casa y tratar de salir afuera a hacer lo justo y necesario. Al menos lo que queda de junio y los meses de junio y julio, que son los meses más duros que se ven como proyección. Y aquellos que tengamos que salir a buscar el pan de cada día, a trabajar porque estamos obligados a hacerlo, hagamos caso, tomemos todas las medidas de seguridad porque es la única forma que nos vamos a poder proteger efectivamente de no contagiarnos. Mantener el metro de distancia, usar la mascarilla, lavarse las manos todas las veces que sea necesario con agua y jabón o alcohol gel, son medidas fundamentales para poder evitar el contagio. Pero por cierto, más allá de todo eso que he dicho, yo hago un llamado al gobierno del presidente Piñera. Yo creo que aquí el ministro no puede seguir caminando por la oscuridad. Un ministro que sigue caminando por la oscuridad y no ve la claridad no tiene nada que hacer como ministro. Y el gobierno tiene que dar un giro respecto de cómo aborda esta pandemia. No puede seguir siendo autorreferente para cada cosa que se le ocurra y no considerar a la sociedad en su conjunto. El gobierno no es dueño de la verdad, yo tampoco soy dueño de la verdad, ni ninguno de ustedes que nos están viendo y escuchando. Pero la unidad de todos, pero la unidad de verdad, esa que se construye no solo con discursos, sino con los hechos, es la que va a permitir poder entregar herramientas que ayuden a salir más rápido de esta pandemia.